¿Has escuchado sobre el subsidio habitacional en Chile, pero no sabes si realmente calificas? ¿O no tienes claro cómo se usa? ¿O si de verdad te alcanza para comprar una propiedad? Porque eso es mucho más común de lo que crees. Hay personas que llevan meses averiguando, mirando proyectos, preguntando, pero en el fondo siguen sin tener claridad. No saben cuánto necesitan ahorrar, no saben si el banco les va a prestar y tampoco saben si lo que están viendo hoy realmente alcanza con un subsidio. Y ahí es donde empiezan los errores, porque puedes pensar que vas avanzando cuando en realidad estás tomando decisiones sin entender bien el escenario completo. Soy Soledad Orellana, asesora inmobiliaria especializada en compra de propiedades y acompaño a personas que quieren dejar de postergar y tomar una decisión que les cambie la vida, ya sea para tener algo propio o para comenzar a construir patrimonio a través de la inversión inmobiliaria. Porque sé que este proceso no es solo números, es duda, es miedo a equivocarte y muchas veces es no tener claridad por dónde comenzar ni qué beneficios existen en este ámbito que quizás no conoces o crees que no son para ti. Y existe un tema que probablemente has escuchado muchas veces, pero que también genera mucha confusión: el subsidio habitacional. En este video te quiero hablar de forma muy sencilla sobre los subsidios habitacionales. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué necesitas para obtenerlos? Y cómo saber si esto hoy es una opción real para ti o no. Primero comencemos por lo básico. Un subsidio habitacional es una ayuda económica que entrega el Estado de Chile a través del Ministerio de Vivienda para apoyar a las familias en el acceso a su vivienda. Y esto no es solo para comprar, también puede ser para construir, para arrendar o incluso para mejorar su vivienda. Lo que tienes que tener claro es que el subsidio no es un crédito, no es un préstamo y no es una deuda, es un aporte directo del Estado. En términos generales, no tienes que devolverlo. Pero ojo con esto, que no se devuelva no significa que puedes hacer lo que quieras. El subsidio tiene condiciones. Por ejemplo, cuando compras una propiedad con subsidio, lo normal es que tengas que vivir en esa propiedad y no puedes venderla ni arrendarla por un periodo de tiempo que generalmente es de 5 años. Entonces no funciona como un me entregaron el dinero y veo qué hago. Funciona como una ayuda con un propósito claro y con reglas que tienes que cumplir. Una de las cosas que debemos tener muy claras al momento de entender para qué me puede ayudar el subsidio habitacional es que este no me va a permitir comprar una propiedad completa. El subsidio solo cubre una parte y si tú no entiendes esto es muy fácil empezar a tomar decisiones pensando que vas bien cuando en realidad no tienes claro si te alcanza, si necesitas crédito o si la propiedad que estás viendo realmente calza con ese beneficio. Por eso, más que saber que el subsidio existe, lo importante es entender cómo funciona en tu caso, porque recién ahí deja de ser una idea general y se transforma en una herramienta real para tomar una buena decisión. Ahora, entendiendo que el subsidio es solo una parte, la siguiente pregunta es: ¿cómo se compra realmente una propiedad usando un subsidio? Y aquí tienes que tener algo muy claro. Esto no es una sola cosa, es una combinación. Para comprar una propiedad con subsidio hay 3 componentes: el subsidio, que es el aporte del Estado; tu ahorro, que es el dinero que tú tienes que aportar y depende del tipo de subsidio; y en muchos casos un crédito hipotecario, que es lo que te presta el banco para completar el valor de la propiedad. Entonces la compra no solo depende del subsidio, depende de cómo se combinan estos elementos con tu caso. Pero ojo, esto no funciona igual para todos los subsidios. Hay casos donde no necesitas crédito hipotecario, como en subsidios orientados a mayor vulnerabilidad. Y aquí está lo importante: puedes tener subsidio, pero si no tienes ahorro, no puedes avanzar. O puedes tener subsidio y ahorro también, pero si el banco no te aprueba el crédito, tampoco puedes comprar. Entonces, más que saber que tienes un subsidio, lo importante es entender cómo funciona tu situación, porque el tipo de subsidio define todo. Hay subsidios donde el crédito es clave, como el DS1, y otros donde no es necesario, como el DS49. Por eso, no basta con decir tengo subsidio, tienes que entender cómo se integra con tu realidad, porque recién ahí puedes saber si realmente puedes comprar o si todavía hay cosas que tienes que resolver antes. Ahora, entendiendo cómo funciona el subsidio en la práctica, hay algo que necesitas tener muy claro:
y es que no todos pueden acceder a un subsidio habitacional. Existen requisitos, pero también existen restricciones que muchas veces las personas no conocen hasta que ya están avanzadas en el proceso. Comencemos por lo básico. Para postular necesitas ser mayor de 18 años, tener cédula de identidad vigente y estar inscrito en el registro social de hogares. Y dependiendo del subsidio te van a exigir estar dentro de ciertos tramos. Pero no es solo eso. También necesitas tener ahorro para la vivienda y ese ahorro no puede estar en cualquier cuenta corriente o cuenta de ahorro simple. Tiene que estar en una cuenta de ahorro para la vivienda en instituciones que tengan convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las principales son Banco Estado, que es la más común, Banco Scotiabank, Copeuch y en algunos casos la Caja de Compensación Los Andes. Y además esa cuenta tiene que cumplir con ciertas condiciones. Debe tener una antigüedad mínima generalmente de 12 meses antes del último día del mes anterior a la postulación y durante el proceso no puedes realizar giros. Ahora pasemos a las restricciones. No puedes postular si ya eres propietario de una vivienda, ya seas tú o alguien de tu núcleo familiar. No puedes estar postulando a más de un subsidio al mismo tiempo y tampoco puedes haber recibido un subsidio anteriormente. Y aquí quiero detenerme en algo que es clave. Un subsidio habitacional, por regla general, se otorga una sola vez en la vida. Además, no es solo individual, es familiar. Eso significa que si tú o alguien de tu grupo familiar ya utilizó un subsidio, ese subsidio ya se considera utilizada por todo el núcleo. Entonces, no es una decisión menor, no es algo que puedas tomar sin entender bien lo que estás haciendo, porque una vez que lo usas, no hay vuelta atrás. Y hay otro punto importante que tienes que entender. El sistema habitacional en Chile está diseñado para que los beneficios no se dupliquen innecesariamente, aunque existen algunas excepciones. Por ejemplo, los subsidios de compra son excluyentes entre sí. No puedes ganar un DS1 y un DS49 al mismo tiempo para una misma compra. Si obtienes uno, el sistema automáticamente bloquea tu participación en otros llamados de compra. Pero sí existen subsidios compatibles, los cuales permiten algunas combinaciones. Por ejemplo, puedes tener un subsidio de arriendo DS52 y al mismo tiempo postular a uno de compra DS1 o DS49. Si obtienes el de compra, el de arriendo se mantiene hasta que recibas tu vivienda definitiva. También si ya tienes un subsidio DS1 o DS49, puedes aplicarlo directamente en proyectos de integración social DS19, lo que puede facilitar el proceso con la inmobiliaria o incluso mejorar el beneficio. Y una vez que ya eres propietario, después de cumplir los años de restricción, también puedes postular a subsidios de mejoramiento para ampliar o mejorar tu vivienda. Pero nuevamente, esto no es automático. Todo depende de tu situación y por eso, más que enfocarse solo en el subsidio, lo importante es tener claridad si realmente cumples con todo esto. Porque ahí es donde muchas personas se caen, no por falta de intención, sino por falta de información clara desde el inicio. Ahora revisemos qué tipo de subsidios existen y cuál realmente podría ser una opción para ti. Existen distintos programas con distintos requisitos, distintos montos y pensados para distintas realidades. Vamos uno por uno. Subsidio DS1. Este subsidio está dirigido a personas o familias de ingresos medios que no son propietarios de una vivienda y que tienen capacidad de ahorro. Se puede usar para comprar una vivienda nueva o usada y se divide en 3 tramos, cada uno con requisitos y beneficios adaptados a diferentes realidades económicas. Tramo 1. Orientado a familias con menor capacidad de ahorro. Se puede postular a una vivienda de hasta 1.100 UFs y hasta 1.200 UFs en zonas extremas. El ahorro mínimo requerido es de 30 UFs. Debes calificar en el registro social de hogares con hasta el 60% de vulnerabilidad y en adultos hasta el 90%. Monto máximo del subsidio a otorgar es 600 UFs y 700 UFs en zonas extremas. La diferencia para completar el monto total de la vivienda es con ahorro propio o con apoyo de una entidad financiera. Tramo 2. Orientada a familias con capacidad de ahorro intermedia. Se puede postular a una vivienda de hasta 1.600 UFs y hasta 1.800 UFs en zonas extremas. El ahorro mínimo requerido es de 40 UFs. Debes calificar en el registro social de hogares con hasta el 80% de vulnerabilidad y adultos mayores hasta el 90%. Monto máximo del subsidio a otorgar
entre 250 y 550 UFs. Es recomendado el crédito hipotecario para cubrir la diferencia. Tramo 3. Orientada a familias con mayor capacidad de ahorro. Se puede postular a una vivienda de hasta 2.200 UFs y hasta 2.600 en zonas extremas. El ahorro mínimo requerido es de 80 UFs. Debe estar inscrito en el registro social de hogares. Si supera el 90%, aplica límites de ingresos mensuales. El monto máximo del subsidio a otorgar es entre 250 y 400 UFs y hasta 500 UFs en zonas extremas. Es necesario completar con crédito hipotecario para cubrir la diferencia. Subsidio DS49, Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Este subsidio está enfocado en familias en situación de mayor vulnerabilidad social y necesidad habitacional. Se puede postular a una vivienda de hasta 950 UFs. El ahorro mínimo requerido es de 10 UFs. Debes calificar en el registro social de hogares hasta el 40% de vulnerabilidad. No requiere crédito hipotecario. Aquí el subsidio cubre gran parte del valor, por eso no necesitas financiamiento bancario. Subsidio DS19, Programa de Integración Social y Territorial. Este subsidio fomenta la construcción de proyectos habitacionales. Permite aplicar otros subsidios, DS1 o DS49, o postular directamente si se cumplen los requisitos del proyecto. Orientado a familias de diferentes realidades socioeconómicas que buscan su primera vivienda en proyectos integrados. Se puede postular a una vivienda de entre 2.200 y 2.400 UFs. No entrega un monto fijo único, sino que varía según la situación socioeconómica, el valor de la vivienda y si el beneficiario cuenta con un subsidio previo, DS1 o DS49. El ahorro mínimo requerido es variable. Debes calificar en el registro social de hogares hasta el 90% de vulnerabilidad. Es necesario complementar con crédito hipotecario para cubrir la diferencia. Subsidio de arriendo DS52. Este subsidio no es para comprar, sino para ayudarte a arrendar. Orientado a familias con al menos un integrante menor de 18 años o familias jóvenes que tengan capacidad de copago y no sean propietarios de una vivienda. Este subsidio cubre hasta 4,9 UF mensuales en ciertas regiones y 4,2 UFs en otras para arriendos con un valor máximo a 11 o 13 UF respectivamente. Registro Social de Hogares califica con hasta el 70% de vulnerabilidad. El ahorro mínimo requerido es de 4 UFs. Y algo importante, puedes tener este subsidio y al mismo tiempo postular a uno de compra, como mencionamos anteriormente. Subsidio Habitabilidad Rural DS10. Este subsidio está enfocado en familias que viven en zonas rurales o localidades de hasta 5.000 habitantes, donde permite construir una vivienda en el terreno donde vive la familia interesada. Está orientado a familias que necesitan una solución habitacional en zonas rurales o localidades pequeñas. Monto del subsidio es variable y depende de la calificación socioeconómica y del nivel de aislamiento geográfico de la zona. Características mínimas de la vivienda: debe incluir 2 dormitorios, cocina, baño y estar comedor. Y además puedes agregar un tercer dormitorio, espacios productivos como leñera, invernadero, bodega o gallinero, o espacios para actividades económicas. Ahorro mínimo según porcentaje de vulnerabilidad en el registro social de hogares. Hasta 40%, 10 UFs. Entre 50 y 60%, 30 UFs. 70% o más, 50 UFs. Excepción importante: personas de 60 años o más dentro del 40% del registro social de hogares no tienen exigencia de ahorro mínimo. Subsidio al dividendo. Este subsidio funciona distinto a todos los anteriores. No se postula directamente, se otorga cuando solicitas un crédito hipotecario, aplica a viviendas nuevas de hasta 4.000 UFs, reduce la tasa de interés y eso hace que tu dividendo mensual sea más bajo. Es un beneficio con cupos limitados y con vigencia. Dentro de mi canal tengo un video donde explico este beneficio en detalle, así que si quieres entender bien cómo funciona, te invito a verlo. Beneficios adicionales de DS15. Este subsidio introduce mejoras transitorias para sectores de ingresos medios, ofreciendo subsidios adicionales a beneficiarios del DS1 y a quienes adquieran viviendas en proyectos DS19, bajo ciertas condiciones específicas. 150 UFs para DS1, tramos 2 y 3, en viviendas nuevas hasta 3.000 UFs. 100 UFs extra en proyectos DS19
bajo ciertas condiciones. Como te das cuenta, los subsidios habitacionales en Chile son varios y cada uno tiene sus propias condiciones, requisitos y formas de uso. Lo que vimos en este video es un resumen general de los principales subsidios habitacionales existentes, porque cada caso es distinto y cada subsidio tiene detalles específicos que es importante revisar en profundidad. Por eso, si necesitas información más detallada o quieres revisar tu caso en particular, lo más recomendable es que te apoyes directamente con la información oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y desde ahí puedas analizar con mayor claridad qué subsidio realmente hace sentido para ti. Porque más que saber que existen, lo importante es entender cómo usarlos bien según tu situación. Si este video te ayudó a entender un poco mejor cómo funcionan los subsidios habitacionales en Chile, me alegra mucho porque la idea es justamente darte claridad. Y algo importante que debes saber es que yo no trabajo directamente con subsidios ni soy especialista en este tema. Mi enfoque es acompañarte en el proceso de compra de una propiedad, ya sea para vivir o para invertir. Si quieres seguir aprendiendo sobre compra de propiedades, inversión inmobiliaria y decisiones que pueden ayudarte a construir patrimonio, te invito a suscribirte a este canal. Y si ya estás en ese punto en que quieres avanzar, evaluar opciones o entender qué puedes comprar hoy según tu realidad, puedes escribirme. Vemos tu caso, lo aterrizamos y revisamos opciones que realmente hagan sentido para ti. Nos vemos en el próximo video.